Buenos días a todos. Hoy os quería contar una consejica curta, como siempre, curta en ladino. Espero que os va a placer. Es una consejica más o menos que se llama el judío, el jajam y la moneda. Esta conseja pasa antes de unos cuantos años. Un buen judío hizo negocios, mishar, lavoró, ganó lo que hizo. Y está pasando de un casalino y de ahí se va a ir a Moscú, en la Rusia esta conseja. Dice, en el camino, pensó, ya mancan unas cuantas horitas, ya se va a hacer Erev Shabbat, noche de Shabbat. Miró, vio un cal, dice, aquí, dice, hago la oración con bueno. Y de ahí, dice, me quedo en el hotelico, que es un chico hotel barato. Y ahí de ahí, dice, con bueno, me voy, noche de Al-Had, Motzei Shabbat, con bueno, me voy. Después le vino al tiene, se va a hacer la oración, de ahí tiene arriba unas cuantas mil liras de la Rusia, que las va a llevar a Moscú a pagar a quien tiene. ¿Cuál lo va a hacer? Pensó, dijo, mira, si hay aquí un rap, puede ser, tiene una posición de ayudarme, de guardar la moneda, no sé. Dijo, bueno, chafteó la puerta. Dijo, buenos días, vino una criatura, ya dijo, sí, dijo, hay aquí un jajam, el grande de aquí, sí, dijo, aquí está a la siedra. Sí, a la siedra, sí, dijo. Chafteó la puerta. Muy dijo, Bakasha, buenos días. Dijo, ¿cómo te os puedo ayudar? Dijo, yo, vine, dijo, en el camino, yéndome a Moscú, hice unos negocios por aquí, dijo. Y pensé que va a ser la oración aquí con vosotros esta noche, noche de Shabbat, Erev Shabbat. Y noche de Al-Had con bueno me va a quedar cerca de aquí. Pensé que tengo arriba unas cuantas mil liras, rublo. No puedo ni tocarlas ni guardarlas en la oración. ¿Cuál va a ser? Si es posible, pensé, que si puedes guardarme la moneda aquí. Sí, dijo, no tenemos problema del todo. Tenemos aquí una caja chica, es muy segura. Y la palabra mía, el rab que todos conocen. Sí, dijo, merci muy mucho. Quitó de la aldiquera, dijo, Buyurun, Bakasha. Dijo, no, el rab, este modo no hay, Buyurun, que le contar. ¿Estaremos seguros? Sí, dijo, empezó a... No, dijo, ni tú ni yo, que vengan y dos shaites, Edim. Lo llamó Abraham, Moshe, al Shamash y al que había allá, el Hazán. Vinieron los cuatro con 8 hoyos abiertos, contando la moneda. Les explicó, dijo, este amigo, dijo, va a hacer oración aquí esta noche y noche de Al-Had con bueno. Se va a ir a Moscú, va a salir al camino. Y no quiso dejar la moneda ni arriba ni en la mano. Ya entendí. Dice, quise que hagan shaites, que dejas todos. Contaron. Dice, justo. Sí, justo. Les demando, sí. Mañana dijo, chicos, otro punto. Perdóname, monsieur, dijo, señor. Contaremos bien, ya contó todo. Tomó la moneda como están, las ató. Las metió a la casa y cerró. Merci muy mucho, dijo el hombre, merci muy mucho, estoy tan reposado. Mira, dijo, no manca mucho para la tefilá, si querés un cadico a sentar, tenemos una huerta hermosa aquí, o se va a hacer... Bueno, dijo, merci muy mucho, dijo, merci, estás haciendo demasiado para mí, verdad, demasiado, merci muy mucho, que se ha recibido todo lo que estás haciendo de bueno, de un judío al otro, merci. Muchas gracias, toda rabá. Se fueron, hizo la oración, ya se fue a su hotelico, ya se quedó, al día pasó el Shabbat, y noche de Al-Had, Motzei Shabbat. Vino del Rav. Dijo, semanada buena, Shavuot Tov. Yo está mirando el Rav, como que no lo conoce. Buyurun, Bakasha. Dice, yo soy el Menachem que truce el... ¿Perdón? No, dice ayer, Erev Shabbat, que te di miles de cuadros en la cara. Dice, perdóname, yo en mi vida no te vi, nunca. ¿Qué moneda? ¿Quién sos tú? El hombre ya empezó a sudar, ya empezó a titradar, ya se va a morir, ya está para... no es moneda que le va a pagar a todos en Moscú. ¿Cuál lo va a hacer? No, dice, esto no es una shaka, ¿no? Una broma. No te estás riendo de mí. No, dice, monsieur, señor, no te conozco, no te vi en mi vida.
¿Cuál es esto? ¿Dónde salió esto? ¿Monedas? ¿Cuáles somos aquí? Dicho, ladrones. ¿Qué sos tú? Dicho, estás viniendo aquí, no te vi en mi vida. El hombre ya está, ya trocó de color, ya trocó de sudor, está entero, ya está para morir. El Rab le dice, Monsieur, señor, dice, toma un poco de agua, pero no sé. Un punto, dice el Rab, pardon, que estés seguro, dice. Shamash, Hazan, Menaje, los llamó. Dijo, dime, ¿vosotros lo visteis a esta persona antes en la vida? ¿Lo visteis antes? Los dos. No. ¿Lo visteis que me dio moneda a guardar en la casa? No. Los dos. No. Contimos aquí moneda y esto todo, y vosotros mirates, contates, ¿esto todo? No. El hombre, el pobre que se ve a Moskva, ande Berajaim, ya está para morir. Ya sería, como vos dije, ya está en una situación muy mala, pobreto. Porque está seguro que no lo está imaginando, que lo que hizo ya lo hizo, pero ellos, ninguno no quieren ni saber cuál va a ser. Le dijo el Rab a los dos, bueno, dijo, merci mucho que me ayudaste, vos podéis salir. Le dio un poco de agua, dijo, bebe, dijo un poco de agua más. Y él bebió un poco de agua. Y el Rab se abocó a la caja, quitó el paquete de las miles de rublos, de liras que dejó el hombre. Fueron, dijo, va a caja. El hombre ya no sabe más, va a salir loco. No entendió más nada, dijo. Sí, dijo, esto es tu moneda que dejaste aquí. Como perdóname, dijo, no me dejaste aquí con tus laborantes aquí, que no hice, que no me conoces, que no esto. Yo estoy para morir aquí, ya me desmayé, ya me mataste. No, dijo, dijo, dejaste la moneda, te prometí que noche de aljadas vas a tomar, y nada, la moneda, dijo. ¿Y por qué, dijo, me hiciste esto de sufrir? Dijo, ¿por qué? No, dijo, quise solo mostrarte que cada día debo de laborar con esta gente desgraciada y mentirosa, estos dos, dijo. ¿Ya viste cómo son desgraciados, mentirosos, que no valen nada? ¿Ya entendites? Esto es todo, dijo. Si no, no tenemos ningún problema entre nosotros. Hoy el buen judío no se creyó la buena fortuna, el mazal que le vino. Lo resaltó, dijo, bueno, que anoche hice la tefila de Erev Shabbat. Tanto reposó la persona. La mano le dijo, merci mucho. Siempre que va a pasar de aquí, dijo, va a hacer la oración, la tefila con vosotros, y vos va a mirar, en vez de venir y ayudaros si puedo, merci muy mucho. No es de nada, dijo, no es de nada. Se fue. Y este nos escapó otra consejica. Me place mucho, muy mucho. Espero que os va a placer a vosotros.